Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Gabriel Genice, soy psicólogo, especialista en psicoterapias conductuales contextuales. Especialmente me dedico al trabajo con la terapia de aceptación y compromiso o ACT. Y el fin de semana me han estado pidiendo bastante que pudiera compartir a raíz de una historia que subí a mi cuenta de Instagram, que si no la siguen se la dejo aquí abajo para que puedan seguirla, sobre cómo es la ficha de admisión que yo comparto a mis consultantes para tener los primeros contactos, ¿sí? La información básica para luego sí poder pasar ya a la entrevista primera, ¿sí? Y ahí sí ya poder recabar muchísima más información y empezar a completar, o mejor dicho, terminar de completar la historia clínica. Así que a raíz de que me han hecho este pedido, les estoy armando este video para compartirles toda la información que tengo. Espero que la disfruten y vamos a la pantalla que les muestro de... Bueno, muy bien, acá tienen la ficha de admisión. Déjenme contarles que cada vez que una persona me escribe, ya sea por mis redes sociales, o sea a través de mi número de WhatsApp, o me envía un mail, o las distintas formas que tengan de contactarme para empezar un proceso de psicoterapia conmigo, lo primero que hago es enviarles este formulario. En este formulario figuran dos grandes puntos desde mi punto de vista. El primero tiene que ver con una explicación acerca, o lo que se conoce también como el disclosure, en donde hablo acerca de cuál es el modelo teórico que yo utilizo, en qué consiste y qué es lo que vamos a hacer. Posteriormente hay un pequeño consentimiento informado y ahí sí ya una serie de información que les voy a pasar a explicar. Bien, entonces con esa pequeña introducción y habiéndoles explicado un poquito en qué consiste, vamos que les cuento de qué va. Es un formulario de Google, ¿sí? Un Google Form, dato de color para que les sirva mucho. Yo tengo la versión de Workspace, ¿sí? Yo pago todos los meses la versión Pro sería de Google. ¿Por qué? Porque es muy útil. No solamente me permite tener estos tipos de formularios, que la versión gratuita también te permite hacerlo, te da otras funcionalidades, que eso es cierto, pero sobre todo las cosas en lo que más me ayuda son en dos cosas. Primero, la agenda, y segundo, el dominio específico de nuestro centro, que es TCM, ¿sí? Que también te voy a dejar el IG para que puedas conocerlo en la descripción del video. Entonces, en este formulario, en la agenda, que era lo que les quería contar, en la agenda tengo la posibilidad de dar información respecto, agendar espacios libres, darle al paciente el link y el paciente agenda en el horario que tenga, que vea libre, que vea disponible, y a su vez la agenda lo que hace es transformar el horario al uso horario donde se encuentra el paciente. En mi caso yo trabajo principalmente con pacientes que no residen en mi país, ¿sí? Yo estoy en Argentina, la mayoría de mis pacientes son de fuera de Argentina y por lo tanto, digamos, esto me ha ayudado muchísimo porque el paciente ya ve su horario en su uso horario y entonces eso nos evita que haya dolores de cabeza. Por otro lado, te habilita, si es que estás en algunos países que eso te lo permite, el cobro por adelantado, ya que es compatible con algunas líneas de pago, ¿sí? Algunas de plataformas como billeteras virtuales y demás, que también nos da muchísima utilidad. Yo en lo personal no utilizo esa vía, pero sepan que existe. Bien. A su vez también te permite agregar un espacio de políticas de cancelación, o sea que es súper útil. Sé que hay otras formas también, hay otras agendas virtuales también que son útiles como Calendly, pero a mí en lo personal me permite tener todo unificado. Docs, puedo armar las historias clínicas, que si quieren que les muestre cómo es que armo historias clínicas a través de Google Docs y cómo las incorporo a la agenda del calendar con las videollamadas, lo dejan en los comentarios y con mucho gusto les armo un próximo video, ¿sí? Para no ser tan largo este. Entonces, ficha de admisión. Recuerden que es una ficha de admisión, no es una historia clínica. La historia clínica la rellena el terapeuta, ¿sí? En este caso yo voy a ir armando la historia clínica en función de estos datos y otros más que voy a ir recabando en la primera entrevista, pero ya con esto tengo mucha información al menos para la primera entrevista. Entonces, como les decía, aquí el primer punto es tiene que ver con el correo electrónico. Bien, ya por default le exige al usuario que complete con su correo electrónico.
El punto siguiente, como les dije, la segunda sección es el espacio de bienvenidos. Acá te aconsejo que lo armes a tu gusto, no copies estilos, porque la realidad es que la terapia y ser terapeuta implica ser original y auténtico. La idea es que vos puedas seguir estándares de buenas prácticas, pero que también puedas poner tu propia impronta. Entonces yo te estoy mostrando el modelo que yo uso. No te estoy pidiendo que hagas ni el mismo, ni que le saques un print de pantalla y lo copies, porque la verdad es que eso quita originalidad. Entonces, sugerencia, tomalo, velo, pero arma el tuyo, arma el propio. ¿Ok? Entonces, como te decía, acá te estoy mostrando lo primero que ve el paciente, en donde le explico qué es brevemente la terapia de aceptación y compromiso, qué vamos a estar haciendo juntos, y también le aclaro que yo trabajo con un equipo de terapeutas, ¿sí? El equipo TCM, en donde, digamos, muchos de los consultantes llegan a través de mis cuentas de mis redes sociales y muchas veces terminamos derivándolo. ¿Por qué? Porque yo no me dedico a todo. Si yo no soy especialista en todo y no debería de serlo. Entonces hay ciertas situaciones clínicas que me exceden, ¿sí? Que no tengo la formación o la especialidad propiamente dicha y por lo tanto lo derivo a uno de los terapeutas del equipo que sí tienen la formación, que sí tienen el entrenamiento específico. Entonces yo eso ya lo aclaro en el primer punto. Seguimos a continuación. Ustedes sepan que están viendo la versión bruta, o sea, quiere decir que es la versión del creador. Yo después, esto se ve diferente en la persona a la cual le llega el formulario, ¿sí? Le llega de una forma un poco más prolija y arreglada. Ustedes están viendo la forma de cuando lo creamos. El segundo punto es los honorarios. Acá yo ya le especifico al consultante o al aspirante a consultante cuántos son mis honorarios, ¿sí? Por lo tanto, el paciente les doy la opción de que pueda manifestar acá si acepta o no acepta el pago de honorarios. Si acepta, genial. Si no acepta, bueno, probablemente no vaya a avanzar en completar el resto del formulario. Eso le ahorra tiempo tanto al consultante o al aspirante a consultante como a mí como terapeuta de no, digamos, no concretar una entrevista de una persona que yo ya sé, o mejor dicho, que él o ella ya sabe de antemano que no va a tener la posibilidad de afrontar los honorarios. A mí me parece que eso es súper importante en cuanto a la honestidad, que la persona sepa desde el vamos el valor de la consulta. Hay algunas situaciones en algunos espacios, por llamarlo de alguna manera, en donde te toman la primera entrevista, no te dicen el valor de los honorarios y después eso te lo dicen al final y a veces eso a mí no me convence demasiado. Yo como usuario también quiero saber desde el principio cuánto me sale la sesión para saber principalmente si está dentro de mis posibilidades abonar y afrontar el gasto, la inversión o como lo quieras llamar. El tercer punto que tiene que ver con el hecho de que yo soy docente e investigador. Por lo tanto, muchas veces utilizo entrevistas clínicas de primeras, sobre todo primeras entrevistas para docencia o para investigación. Entonces hay un pequeño consentimiento informado que luego lo explayo en la entrevista en donde pido la autorización para poder grabar la primera sesión. Y eso lo respeto a rajatabla. Si el paciente no acepta, entonces obvio que no voy a grabar. Si el paciente acepta, entonces grabo la primera entrevista. Antes de poner a grabar, por más que ya haya completado el formulario y ya haya aceptado, yo le explico al paciente y le pido permiso nuevamente de grabar la entrevista. Acá sé que algunas personas que están alejadas del mundo de la psicoterapia, del mundo de la docencia, por ahí se pueden asustar o pueden como pensar cómo va a estar ventilando mis intimidades, mis secretos. No. Quédense completamente tranquilos que eso no es así. Cuando nosotros utilizamos una sesión de psicoterapia real para dar clases, por ejemplo, porque queremos entrenar a otros terapeutas, primero eso, son terapeutas en formación. No es que voy a ir a mostrar este video a un canal de YouTube, por ejemplo. Claramente no.
Segundo lugar, es que seguimos, no es que yo solo, sino que todos seguimos parámetros de ética en cuanto a lo que es el uso del material de los pacientes. En ese sentido, se blurrea la cara, o sea, se deforma la cara, se cambia el tono de voz, se edita el video, se cambian algunos datos que sean importantes y se subtitula, se borran datos de contacto o de cualquier dato que pueda hacer que la persona, alguien pueda identificar a esta persona. Y en tercer lugar, o cuarto, ya no sé, si estoy en una clase online, solicito dejar de grabar, o sea, dejo de grabar la clase y esto se ve solo en el momento en el que se da la entrevista. Todo esto se busca la manera más cuidada y es una de las mejores maneras, o al menos una manera muy buena de poder ayudar a otros terapeutas a entrenarse. Todos hemos atravesado por situaciones similares, ¿sí? Y el consultante que se expone, ¿sí? Que permite que se grabe su sesión y que se utilice el material, obviamente sabe cómo voy a utilizar el material y con qué fines. Esto solamente es una aclaración para aquellos que están tal vez fuera del mundo de la psicoterapia, para que sepan, bueno, así se suele utilizar en muchos espacios. Seguimos adelante, fecha de admisión, ¿sí? Nombre y apellido del paciente. En el caso de ser un adolescente, por ejemplo, un menor de edad, ¿sí? Se pide que un nombre y apellido de un adulto responsable, género del consultante, ¿sí? Domicilio actual, fecha de nacimiento, edad, estado civil, DNI o pasaporte. DNI es el documento nacional de identidad, que en muchos países se lo llama también de esta manera, pero si no, también le doy la posibilidad de que la persona pueda poner su número de pasaporte. El número de teléfono, un teléfono de emergencia en caso de que sea necesario contactar a algún familiar o alguien que forme parte de su red, ¿sí? La ocupación, si tiene algún seguro médico, también lo colocamos aquí. Esto principalmente para quienes son residentes de Argentina, porque a veces los seguros médicos hacen algún tipo de reintegro del dinero, entonces esto tras la factura del terapeuta, entonces le emitimos la factura para que pueda pedir su reintegro, la nacionalidad del consultante. Luego pasamos a lo que es la sección número 3. Como ven, son 10 secciones, así que voy a tratar de hacer el video lo más corto posible. Bueno, aquí algunos datos relevantes. Como le digo, no es exhaustivo, pues lo que no quiero es aburrir ni cansar a la persona, sino que quiero tener datos muy puntuales que posteriormente voy a profundizar en la entrevista. Antecedentes médicos relevantes, si ha tenido algún tipo de enfermedad, algún tipo de cirugía, alergias y demás que sean importantes tener en cuenta. Si toma algún tipo de medicación, ¿sí? Ya sea psiquiátrica o no psiquiátrica, también es bueno consignarlo. Y acá llegamos a un punto muy importante para nosotros, que es si ha realizado terapia anteriormente. En caso de haberla realizado, le pedimos que enumere los tratamientos que ha realizado y también la representación que ha tenido el paciente, ¿sí? Si ha sido positiva o no. Esto nos permite a nosotros poder tener una aproximación respecto de cómo se va a posicionar la persona en cuanto a la psicoterapia, ¿sí? Y también nos permite empezar a analizar un poco respecto de la disponibilidad de la persona para el tratamiento. Así que es un dato muy importante, que juntos con otros nos van a ayudar a determinar mejor dónde estamos parados en cuanto al mapa. Luego tenemos la siguiente pregunta, si recibió algún tipo de diagnóstico por parte de algún profesional. Ahí tengo que arreglar, me faltó poner una L por lo que estoy viendo, ¿sí? Y acá es importante distinguir esta parte de un profesional, porque no es lo mismo que un amigo te diga, ay, vos tenés X diagnóstico, que un profesional te haya evaluado y te haya diagnosticado como tal. Es más, vamos a aprovechar y vamos a arreglar en vivo y en directo la L que faltaba. Seguimos entonces, ¿sí? Esto va en negrita, ahí está. Consume algún tipo de sustancia, en caso afirmativo indicar cuál es esa sustancia que consume.
¿Cómo es que me conoció? Esto es importante para mí, para tener una estadística respecto de las fuentes, ¿sí? Es muy importante que asignen esto, ¿sí? Que consignen de dónde llegan los pacientes, porque no es lo mismo una persona que me pudo haber conocido a través de redes sociales, pero que no ha tenido más que los videos, las historias o lo que fuese de referencia, a que sea, por ejemplo, una persona que viene recomendada por otro profesional, ¿sí? La representación son diferentes y para nosotros es importante este punto. Seguimos con respecto a lo que es, en caso de haber sido recomendado por otro profesional o consultante, por favor indique quién fue para detallar un poco más la fuente. El motivo de consulta, en palabras de la persona, ¿sí? A mí me interesa acá empezar a analizar la rotulación del padecimiento, por lo tanto, quiero que pueda escribir tal cual lo manifiesta y lo vive esa persona su malestar. Luego yo como profesional iré afinando ese punto e iré viendo la representación que yo como profesional tengo respecto de su demanda. Bueno, empiezo a analizar brevemente alguna idea de respecto de lo que es la red social de apoyo con la última pregunta, si cuenta apoyo de familia o de amigos en su red. Cuarta sección, responda a las siguientes preguntas para poder conocer un poquito más en nuestro primer encuentro. Y ahí vamos. Aceptación. Y tenemos dos preguntas simples, sencillas, claras respecto de aceptación. Me resulta difícil aceptar mis pensamientos y sentimientos, incluso cuando sé que no son útiles. A menudo intento controlar o suprimir mis emociones desagradables. Y fíjense que todo va en una escala de 1 a 5. ¿Sí? Luego tenemos difusión cognitiva, me identifico con mis pensamientos y lo tomo como verdades absolutas, mientras voy haciendo las modificaciones en vivo y en directo. Me doy cuenta de que mis pensamientos no son solo pensamientos, no necesariamente reflejan la realidad, del 1 al 5. Y antes de seguir, déjame decirte que para mí es muy, pero muy importante que te puedas suscribir a mi canal. Así que te pido ese enorme favor, si podés, simplemente te suscribís. La única diferencia es gratis, obviamente, y te van a llegar a vos los videos que voy a ir publicando con mucho más material educativo para terapeutas. Así que te agradezco mucho que te suscribas. Ahora sí, seguimos un poco con lo siguiente. Pasamos a contacto con momento presente. Como ven, lo que estoy haciendo es hacer preguntas muy simples, muy sencillas respecto de flexibilidad psicológica, respondiendo un poco al modelo cual yo trabajo, ¿sí? Que es la terapia de aceptación y compromiso. Me encuentro a menudo atrapado en el pasado o preocupado por el futuro, ¿sí? La siguiente es, soy capaz de prestar atención a lo que sucede en el momento presente, incluso si es desagradable. Desde ya que puede pasar que la persona no termine de entender del todo la consigna. No te preocupes, eso es simplemente una orientación, no es que estoy haciendo ni una evaluación ni un diagnóstico con esto, ¿está bien? Es tener una breve orientación respecto a quién me voy a poner, a quién voy a tener enfrente en la primera entrevista. Después es mi responsabilidad empezar a hacer una evaluación en profundidad y con certeza respecto de cada uno de estos procesos y poder hacerle una devolución a la persona de lo que creo que sería bueno hacer. Seguimos con el yo como contexto, ¿sí? Me defino a mí mismo por mis logros, fracasos o roles sociales. Ahí estamos. ¿Sí? Acá también tenemos que hacer un pequeño arreglín. Me veo a mí mismo como un observador de mis pensamientos, sentimientos y experiencias. Valores. Tengo dificultades para identificar lo que es realmente importante para mí en la vida. Y luego tenemos mis acciones diarias están alineadas con mis valores personales. Muy probablemente la persona no tenga una definición específica de qué son los valores desde ACT. Entonces yo eso ya lo sé, ¿está bien? Simplemente quiero tener una visión respecto de qué es lo que considera la persona. Insisto, posteriormente iré profundizando sobre el tema. Acción comprometida. A menudo evito situaciones que me generan ansiedad o malestar. También vamos a ponerlo en negrita. Y por último, estoy dispuesto a tomar medidas para alcanzar mis metas, incluso si implica enfrentar desafíos. Bueno, muy bien, ahí te pude mostrar
¿sí? La ficha de admisión que completan, los consultantes o los aspirantes a consultante en su primer aproximación conmigo. Una vez que yo recibo eso, ya tengo configurado que una vez que termina de completar y que envía el formulario, me llega automáticamente un mail a mí para poder ver que ya completó todo. Yo reviso que haya completado todo, me pongo en contacto con la persona, ya sea por WhatsApp o por mail, y le envío el link de la agenda mía para que pueda agendar o reservar su primer encuentro. Y luego de ahí seguimos para adelante. Eso es un poco cómo me organizo para dar inicio a un proceso de psicoterapia. Espero que te haya ayudado, que te haya servido, que te sea de utilidad. Como te dije, te pido por favor que te suscribas a mi canal, y si no me conoces podés visitarme también a mis redes sociales para que profundicemos un poco el contacto y podamos dialogar un poco, y también te leo en los comentarios. Dicho eso, te agradezco, te mando un saludo grande.